Lo que voy a decir parecería un poco carente de mucha coherencia, pero el tema realmente tiene muy complicado y tiene falta de coherencia sobre todo. Se trata de la ciudad colonial. La ciudad colonial está bien delimitada por un muro que en algunos lados es visible, en otros lados ya fue no borrado, pero se le colocó encima otras cosas. Decimos que la ciudad colonial es complicada porque hoy, después de 500, casi 600 años de descubierta la isla de Santo Domingo, tenemos que en la ciudad colonial hay un componente familiar, personas que han vivido toda la vida en ese lugar y sus descendientes. Tenemos un componente histórico que es innegable y es primera ciudad de América. Señalan 50 primacías que se dieron origen en la ciudad colonial. Religioso, un lugar en que la Iglesia Católica cuenta en un espacio muy desproporcional a la cantidad de iglesias y capillas que existen. Posiblemente existan más de una docena de iglesias originadas en la era colonial. Tenemos una zona colonial comercial, tenemos una zona colonial turística y tenemos una zona colonial de día y una de noche. De día, turistas desembarcan en los cruceros, caminan por la ciudad, conocen los monumentos, y la noche es otra cosa. En la noche tenemos 3 lugares que son inimaginables. Tenemos Montesinos, tenemos el Parque Colón y tenemos el Parquecito Duarte. Existen algunos antecedentes increíbles, como que el nuncio de su santidad, que representa al Papa, la principal acusación que se le hizo fue visitar en las noches esa zona para reclutar niños que fueron llevados a la Nunciatura. Tenemos que el primer hospital de la ciudad está en la zona colonial, el Hospital Padre Villini. Y José Israel Cuello es yo no digo un protagonista porque no le gusta esa palabra, pero todas sus actividades, después que llegó de Santiago siendo un niño o un jovencito, las realizó en la zona colonial. Su propio hogar lo remodeló. Su editora la tenía en la zona colonial. Sus oficinas en la zona colonial. La oficina principal del partido en que él participó en la zona colonial. Es decir, que José Israel tiene muy poco que aprender. Yo le digo que a veces se puso la situación tan difícil que yo creo que él salió huyendo de la zona colonial. Ya él no podía enfrentar los peligros que ahí se presentaron. El gobierno pasado habló de otro tema, que iba a construir 7 parqueos, porque hoy es imposible encontrar parqueo en las calles de la zona colonial. Vamos de nuevo a hablar con Ruth Gesualdo y con Miguel Eduardo Castillo, que uno es de la Unión de Juntas de Vecinos, ella, y él es miembro del Consejo de Desarrollo Comunitario de la Ciudad Colonial. El director del Servicio Nacional de Salud estuvo aquí, le requerimos su opinión sobre el Padre Villini, y dijo que solamente faltaba un área. Sin embargo, aunque han abierto media calle, sigue siendo difícil el acceso al hospital y la problemática de la ciudad en general. Yo quisiera que ustedes conversen con su
amigo de siempre, el ingeniero Cuello, sobre la ciudad colonial, la que yo creo que él salió huyendo. Adelante. Buenos días. Primeramente quiero hacerle una aclaración. Anteriormente era relacionista pública de la Unión, ahora yo soy presidente del Consejo de Desarrollo Comunitario. Esa aclaración por un lado. Por otro lado, con referencia al Hospital Padre Villini, que agradecemos mucho que por su contribución se nos quitó la planta que estaba en el medio de la calle, que la doctora Alti le dijo que parecía salida del infierno, porque no podía estar ni en un monte, gracias a Dios y a la contribución de los medios, incluyéndolo a usted, se quitó. Una pregunta, antes de aclare algo. Yo vi que la unidad de diálisis está enfrente, donde vivían los Pichardos. Ajá. Y vi también que hay un lugar que están remodelando, que es al lado de la panadería Kiko, en la esquina Padre Villini. ¿Eso fue adquirido por el Estado o eso es provisional? No, eso es propio del hospital, pero el área que están arreglando al lado del hospital, que es donde va la emergencia, que es lo que hemos estado reclamando que se termine, y no se ha terminado. Nos reunimos con los ingenieros de García Smetter, que es quien son encargados de esa obra desde la administración pasada. ¿Qué pasa? Ustedes defienden mucho al ingeniero, pero él nos dijo que no le dan los fondos. Sí, no, oiga, que nosotros nos reunimos porque vimos que de nuevo se detuvo ya hace casi 2 meses la construcción. Y él nos dice que si no hay dinero, él no va a terminar, que esa construcción debió de estar lista hace 2 años atrás, pero que como no le han pagado, él no puede, ¿verdad?, buscar de donde no hay, en eso estamos claros. Incluso nosotros le requerimos a la dirección del hospital y ellos muy amablemente nos reunieron con ellos para que ellos mismos nos aclararan allá en la dirección y esas fueron las respuestas. Entonces nosotros hicimos varias protestas pidiéndole al gobierno que si hay dinero para otras cosas, que por favor se termine la emergencia. Mire lo que pasó hace un par de días y los vecinos del frente dicen que cuando fueron con esa lluvia de gente pullada, golpeada, entonces como la emergencia es pequeñita, la administración puede querer resolver, pero usted no hace magia, usted hace con lo que tiene. Ahí era la gente afuera, dicen lo del frente, que estaban hasta tiradas afuera. Sí, pero este problema que es de ahora, yo quisiera que tú nos ayudes con lo siguiente. Yo recuerdo que en el gobierno del presidente Fernández, estamos hablando de 1 año de este gobierno casi, 1 año no, casi 4 años de este gobierno, 8 de Danilo y 4 de los primeros últimos de Leonel. Se hizo una remodelación al hospital. La hizo un contratista amigo de nosotros, pero yo no sé qué hizo él ahí. Yo sé que él hizo una remodelación en que se anunció que el Padre Villini era otra cosa. Ahí fue que se convirtió en un hospital de enfermedades renales principalmente. Luego se hizo en el gobierno de Danilo una denuncia de un pequeño problema que había en una capilla que hacía lindero con la iglesia que está al lado, es decir, en la capillita. Había un problema que se dio el terreno y ahí, a partir de ahí es que comienza el problema del Padre Villini. De ese tiempo, el hospital con Padre Villini, pregunto, ¿ya eso tiene 8 o 10 años, sí o no? Sí, realmente sí, se le dio continuación a la reparación y remodelación del hospital, pero realmente lo que no se terminó totalmente fue la ampliación de la emergencia, que es realmente ya lo que falta, pero tiene entre 13 y 14 años de esa reparación, de esa modernización, que se requiere la urgencia de la terminación de lo que es la emergencia, porque todas las barriadas, San Lázaro, San Miguel, San Carlos, Santa Bárbara, San Antón,
pertenecen, cualquier emergencia que se presente en el Padre Villini. Entonces, es que ese hospital, hasta la aparición del Morgan, fue el hospital de la capital. De la capital, y un hospital de referencia único del en la interior. región sur. Eso no hay que discutirlo. Eso Pero no ¿qué es tiempo llevamos con ese problema? Entre 13 a 14 años. Ah, Empezó ya. de cuando Leonel se le ha dado ¿Y continuidad. hoy pero- qué es lo que falta, doña Ruth? Mire, ¿Qué falta? terminar la emergencia. Porque hay equipos que van en ese lugar. Entonces, como la emergencia no se termina, usted ve que hay un desborde de pacientes. También faltan especialistas, por ejemplo, urólogos, nada más hay uno. Esa gente está nombrada y están yendo a otro lugar porque ahí no pueden trabajar. Estos médicos del hospital no van porque no hay donde trabajar y tienen que ir a otro sitio. La pregunta es, ¿qué tiempo ustedes estiman que se tomaría eso en terminarse? Porque no puede ser un problema eterno. Desde que el gobierno dé el dinero. Mire, le voy a hacer un chiste. Un Desde chiste que de den mal el dinero. gusto. Óigame, El el dinero problema lo que falta. haitiano y el problema árabe-israelí no se van a resolver nunca. Y parece que el padre Villini tampoco. No, porque no hay interés. Usted sabe que el padre Villini le quitaron la mitad de la capacidad de internamiento. Nosotros denunciamos eso, de que de 100 y pico de habitación le quitaron más de la mitad. ¿Cuál era el uso? No se sabe. Muchos jardines, muchos adornos. Pero es que cambió el objetivo del hospital. Pasó a ser un hospital de un nivel especial, siendo de riñón, de diálisis y de enfermedades de alto costo, que ahí era que se buscaban los medicamentos en un momento. Y ahora usted me dice que está en un hospital general también, ¿verdad? De todas las especialidades, no, ellos siempre han estado, cardiólogos, endocrinólogos, todo, incluso asistencia mental, porque usted sabe que cuando la gente tiene problemas renales, eso lo afecta mentalmente. Falta de dinero que tiene el contratista. Que no le han Ese es el pagado, problema. que no le han pagado, Ay, que el gobierno no ha pagado. Entonces nosotros le hemos enviado comunicación a él, Lo que yo no a la quiero, esposa, a Carlos Bonilla. Óigame, lo que no quiero es que parezca que las participaciones de ustedes y de los otros sectores que vienen aquí, lo que están tratando de que le paguen al ingeniero, y ese no es el problema. Mire qué pasa, que si no pagan, Sí, no se pero termina la gente ve emergencia. otra cosa, doña Ruth. Sí, yo entiendo, pero mire qué pasa, con el problema que hubo el otro día, que no había dónde llevar la gente a la emergencia, porque la administración del hospital, la dirección, dan el servicio como pueden y más de lo que se puede, pero el espacio físico es necesario. Sin espacio físico no pueden meter en una emergencia 20 personas como la otra noche. Y así, ahí viene Navidad, ahí vienen las noches largas de museo, ahí cada vez que hay un inconveniente en un restaurante, en el malecón, yo vi un día para la época de Navidad que chocaron 2 vehículos en la Padre Villini, inmediatamente cogieron con ellos para allá. El restaurante que está al frente nos dice que una noche tenían un cantante y le dio un preinfarto y ellos lo cruzaron ahí. Pero ¿qué pasa? Que a veces hay que dejarlo afuera, sentado, o como nos decía el 911, llevarlo para otro lugar, porque si está lleno, está lleno. ¿Entiende? Entonces, si no se resuelve el problema, porque dígame usted, las calles desbaratadas, achicándola, la gente quejándose, que no quieren eso, lo que usted decía ahorita sobre los parqueos. De 7 parqueos no han hecho ninguno. Entonces, ¿cuál es la idea? Donde viven, usted lo sabe, señor Cuello, de que allá la mayoría de las personas son envejecientes, muy ancianos. La mayoría de la gente que vive, que tienen 60, 50, 70 años. Por ejemplo, yo tengo una señora, doña Carmen, tiene 97, doña Teodoro 88. Entonces, imagínense usted, ese tipo de gente donde no hay... ellos ahora estaban hablando que iban a poner retenes, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Usted no le puede coartar la libre circulación a nadie, usted tiene que darle la libertad de pasar, pero sí regular, porque si nosotros le hacemos saber de que van a ir un grupo de gente, de que se está anunciando en las redes esto, ¿cuál es el deber? Bueno, tomar medidas, tomar acciones. Porque las instituciones castrenses tienen direcciones y saben cómo hacerlo.
que no necesariamente tiene que ser escandalizando. Entonces, nosotros vemos que hay una falta de interés, pero sí un deseo de presión, porque algo que eso de que ellos dicen de poner retén, ellos lo están haciendo hace tiempo. Eso no es que ahora que ellos están diciendo que quieren hacer eso. Ellos lo están haciendo, y las ocupaciones en las diferentes áreas públicas, como son los parques, o sea, hay una situación que nosotros como grupo comunitario, yo particularmente como comunitaria de más de 20 y pico de años, le solicitamos por escrito, porque todo lo hacemos por escrito, con acuse de recibo para tener el comprobante. Le solicitamos a Carlos Bonilla, le solicitamos a la esposa del presidente, al presidente, al ministro de Turismo. Óigame, y es mucho decir que ninguno nos han llamado para recibirnos. Un puntico. Bueno, sí. Al respecto de los espacios públicos, nosotros como Consejo Comunitario de la Zona Colonial queremos que los espacios públicos sean respetados, que las autoridades y los dueños, por ejemplo, de los que alquilan bicicletas, no permitan que sus clientes anden por las aceras. También queremos que al sector de Santa Bárbara, donde yo pertenezco, los santabárbarenses tengan derecho a su parque, se puede decir que lo han privatizado, porque una cosa es la plazoleta y otra cosa es que la iglesia la hayan convertido en catedral castrense, pero no han quitado el derecho a los santabárbarenses de ocupar, de utilizar lo que es el parque Santa Bárbara, la plazoleta, que comunica lo que es la Isabel la Católica con la Arzobispo Meriño. A partir de las 7 está cerrado, los días feriados no lo abren. Entonces, los que vivimos en la Avenida España no podemos pasar por el lugar, tenemos que desviarnos por otra calle para poder llegar al Arzobispo Meriño o viceversa. Uno de los problemas más serios que tiene la ciudad colonial es que independiente, hasta el propio Padre Villini, yo creía que eso era responsabilidad de obras públicas. No, eso es de un asunto de viviendas, eso lo tienen encargado. Carlos Bonilla. Carlos Bonilla, el Instituto de la Vivienda. Sí, el hijo de Pedro. Ajá. Y usted no sabe si eso es la ciudad colonial, obras públicas, patrimonio, turismo, todos. Ayuntamiento, o ambas penas a la vez. Todos son. Si usted tiene que buscar un permiso y tiene que... Vamos a ver, José. Mira, el problema de la zona colonial es la improvisación acumulada. Improvisación acumulada. Sí. Todo el mundo sigue improvisando. Todo el mundo sigue improvisando. Realmente se empezó con la Comisión de Ornato Cívico que dirigía don Quiqui Enríquez, de la cual mi padre era vicepresidente, y un préstamo que tenía el ayuntamiento, que era PRDista cuando Balaguer subió en el 66. Ahí comenzó el lío. ¿Por qué? El ayuntamiento anterior, antes de la guerra, había concertado un préstamo para remodelación de la zona colonial en el extranjero. Esos fondos estaban disponibles, pero no erogados. Balaguer le quitó el dinero a los PRDistas que estaban en el ayuntamiento, creó la Comisión de Ornato Cívico para que lo administrara mejor. Una medida probablemente importante, porque el PRD, que había hecho una guerra, que había dirigido una revolución, asumido una revolución, se había quedado con poca fuente de empleo. De manera que el ayuntamiento, todo lo que le entrara, lo iba a gastar en empleo. Eso era elemental y se entiende. Entonces la Comisión de Ornato Cívico, donde estaba Mosito Báez también, el que construyó la avenida George Washington, y eminente profesor de la Facultad de Ingeniería de la universidad, esa situación se comenzó a manejar sobre la base de remodelación de obras puntuales. El Faro Colón, el Alcázar de Colón, trabajos en la catedral, trabajos en el arzobispado, y así sucesivamente. Después, cuando el Balaguer desalojó a los PRDistas del ayuntamiento y ganó elecciones en el ayuntamiento,
se concertó un préstamo con España para crear parqueos en la ciudad, no solamente en la ciudad colonial, sino en la ciudad. Ahí se hicieron los dos parqueos esos. Sí, El de José Reyes y el Banco de Reserva. Exactamente. Esos dos se hicieron entonces con ese dinero. En ese momento. Con ese dinero. Samuel. Que hoy están demoliendo uno, no sé por qué. Ya lo demolieron. No, Sí. porque tenía defectos estructurales. Un parqueo para carros tiene que tener una condición estructural distinta a un edificio de monja, vamos a decir. Si tú tienes un edificio de monja, las cargas son distintas Sí. a las cargas de un vehículo moviéndose. Además, eso es muy elemental. Y poco ha pasado. El del Banco de Reserva no se ha debilitado. ¿Tú sabes por qué? Porque el Banco de Reserva se trasladó de ahí. Porque ya no está muy cargado. El edificio del Banco de Reserva es prácticamente simbólico. Ahí no hay ni siquiera oficina. Sí, hay oficinas, dan Sí, sí, servicio ahí. pero son cosas mínimas. Son cosas muy pequeñas, porque además las grandes empresas se salieron de la zona, los que manejaban esos depósitos ahí. Y los otros bancos también se salieron. Porque ahí no hay necesidad de bancos de esa dimensión. ¿Y qué hay que hacer ahora? Bueno, lo que debió haberse hecho desde el primer momento, un plan regulador del crecimiento, del desarrollo de la zona colonial y definir un destino. Si es turístico, si es simplemente urbanístico. A mi entender, hay que hacer ese plan definiendo primero que nada los límites y los accesos. Pero hay algo que tú has dicho y que se confirma, con que a pesar de que quizá Balaguer fue el que más atención le puso, fue el que más daño le hizo, porque Balaguer lo último que hizo fue hacer una urbanización arriba de la muralla de la Avenida Mella, que da para la Juan Isidro Pérez. Ahí hay una urbanización en San Lázaro. Balaguer no era arquitecto ni urbanista. Bueno, pero inventaron ahí, Inventaron, entre la José Reyes y la Santomé, hay una urbanización que está sobre la muralla. Sí, eso es así, pero eso no es culpa de Balaguer, eso es culpa de los profesionales que lo asesoraban. que trabajaban a su servicio y contrataban Inventaron obras, ahí. inventando. Hay una escalera arriba de la... Sí, seguro. Hay escalera para cruzar la muralla. Una de las Lo cosas... primero es definir la muralla y reconstruir la muralla para definir la zona. Y en las partes Sí, anexas... pero la muralla Palo Hincado y Avenida Mella sería que habría que desalojar. Sí, bueno, pero no cualquier cosa eso. Sí. Eso es una obra en sí misma. Ahora, Esto está vacío entero, José, ve para que tú se vende. Esto está vacío. En la Avenida Mella está la acera sur está vacía. pero para solamente está la sirena ahí que vale la pena. Pero él se vende, hay que ejecutarlo, Sí. hay que comprarlo, Seguro. hay que tomar una Bueno. decisión y hay que darle un destino. Tú no hace nada comprarlo si tú no sabes lo que vas a hacer con él. Como ha sucedido con muchísimos. Pero ahí no se puede vivir, ahí no se puede parquear tampoco en esa ciudad. Espérate un momento. El 96% de todas las propiedades de la zona colonial son de una familia poderosa y de la Iglesia Católica. Porque ahí hay gente que se muere y le deja una casa a la iglesia. Sí. Perdón, mire, esas no son de esas personas, sino que de alguna forma ellos han estado tomando las cosas, pero no son propiedad de ellos. Eso es comprobable en el tribunal, y es comprobable porque en el tribunal te busca de quiénes son las cosas desde el principio, y eso no es así. Incluso nosotros hace alrededor de 15 años tuvimos unas luchas por una persona que querían sacar, y ahí nosotros tenemos una oficina de abogados, investigamos todo. Doña Ru, y tenemos eso documentado. Doña Ru, mire, nosotros no sabemos cuáles son sus condiciones, por qué viven ahí, pero yo le voy a decir una cosa. Nosotros hace un mes, no hace 10 años, un mes, preguntamos por el precio de una propiedad frente en donde José Israel tenía su imprenta, al lado de la casa del Instituto Duartiano. Mandamos un tasador y el tasador valoró una propiedad de 275 metros con 3 pisos y de 275 de eso, y la tasó en 25 millones de pesos. Le preguntamos al dueño en cuánto la vendía, en 55 millones de pesos. Y esa situación se repite todos los días. La gente cree que tiene
un tesoro. Sí, ahora. Ese es otro problema que también tienen los ciudadanos que viven ahí que ayudar un poquito. Una de las cosas por la cual adolece la zona colonial, cuando decía don José, cuando se empezó a reestructurar las calles que le estrecharon, eso tenía que ir a la par con los parqueos. Eso es un caos de noche y malos fines de semana. Entonces, si no se regularizó eso cuando empezó a reestructurarse, ahí tenemos el grave problema de lo que es la zona colonial. E inclusive, si llega a pasar un siniestro de un incendio, a veces no se explica cómo el camión de los bomberos, en caso de que tengan que usar las escaleras del camión del bombero, cómo va a acceder a ciertos lugares donde ya han quitado parte de los tubos eso. E inclusive hay aceras que son más anchas que la calle. Si a usted se le parte una punta de eje en una callecita de esa de la zona colonial, la Católica o la Meriño, ahí se tiene que quedar una fila de carros hasta que llegue una grúa. Debieron haber pensado que no se de esos pilotillos de acero que ponen, ¿para qué? Eso era para que los carros no se subieran a esa parte de la acera. No se parqueen ahí. Pero precisamente frente al banco de reserva, la acera es más ancha que la calle. Entonces, si a usted se le rompe una punta de eje, esa fila de carros tiene que esperar que venga usted una grúa a quitarlo. Debieron haber hecho espacio para que cualquier eventualidad los otros carros pudieran rebasar. Bien. Óigame. Sí, pero eso se hace en el papel. Eso se estudia en un papel, sobre un papel. Después que se concretiza, que se le mete concreto a eso, y es más complicado. Sí. No, pero el problema es, mire, cuando llueve. Pero mire cuando llueve, mire, se no entra se el agua va, dentro no se de va a la bolsa. resolver esto hoy. Ustedes saben que aquí hay sesión permanente para ustedes. El tema Muy es agradecido. Muchas que gracias. sabemos que eso no se va a resolver porque yo vi la emergencia que altura está. Eso no es por ahora. Si es ahí que se va a hacer entre el hospital y Kiko. Y Pan Kiko. Ahí Está casi lista. Mire, yo quiero que usted, por favor, porque usted ha sido una persona muy importante para nosotros, que siga hablando para que eso entreguen el dinero. Nosotros conversamos, eso está casi terminado. Eso nada más es que ellos le paguen y terminen. Hacen 2 años atrás pero debió que estar. no es justo que todo el problema del día de Halloween se haya centrado en echarle la culpa a un productor que le dijo que tenía 200,000 pesos guardados. Ese no fue el problema en la zona ellos colonial. habían actividades eso en pasa diferentes Estados lugares. Unidos, esto pasa en Nueva York, en todas partes. Ellos- Señores, vamos a ver qué va a pasar ahora. Y si después que termine la emergencia, el problema va a seguir. Mire, queremos que eso se termine porque la calle, la gente no está de acuerdo, los comerciantes no están de acuerdo. Hablamos con el padre Nelson Claro y tampoco están de acuerdo en el estrechamiento de la calle, porque para usted salir un día de fiesta, y usted lo sabe, cuando hay una boda, que Ángel está ahí en la iglesia de Regina, usted dura 1 hora y hora y media para caminar Ahí dos no o se tres puede. Sí, pero, esquinas. doña Ruth, usted no se puede parquear a ninguna No, hora. a ninguna en la hora. ciudad, porque los carros que amanecen, ¿por qué el Conde está vacío y están alquilando todo? Porque no tienen dónde parquearse. Eso es el problema. Claro, Y todo está a Soconde le han quitado su parqueo. Bien. Ya ahí nada más se puede entrar en taxi. Doctor, es que Sí, buscando parqueo sí. la gente pierde todo el Y tiempo. el taxi no le gusta mucho hoy tampoco. No, Bien. pero Señor, el señor, plan de- No, los taxistas duran, usted pide Bien. un taxi y dura 1 hora para a llegar. Ruth Gesualdo y a Miguel Eduardo, que sigan viniendo a su programa. Ay, gracias. Casi como coproductor. Claro. Gracias. Muchas gracias.